Me quedé sin trabajo justo cuando mi padre ingresó en el hospital. El anciano que yacía en la cama de al lado no tenía a nadie que lo cuidara, así que, teniéndolo a mano, le ayudé. Durante medio mes. Hasta el día en que le dieron el alta. Llamó a su hijo para decirle una sola frase. La difícil situación de esta chica. Encárgate tú de solucionarla. Les invito a seguir esta historia. Aquel año, el invierno se adelantó en Asturias, y el cielo se tiñó de un monótono y triste color plomizo. Me quedé inmóvil frente a la puerta de la fábrica de aceros del norte. Mis manos callosas apretaban el borde del sobre fino que acababa de recibir del departamento de personal. Con 28 años de vida y una década de mi juventud ligada al rugido de los tornos y las fresadoras, nunca imaginé que un día saldría por esta verja de hierro oxidado como una despedida. Una sensación de amargura me invadió. No era por la nostalgia de un puesto, sino por haber perdido el único sustento de toda mi familia. Recordé mis primeros días en el taller. Entonces tenía 20 años. Recién graduada con honores de la Escuela de Formación Profesional en Mecánica. El taller estaba lleno de hombres, con el torso desnudo y empapados en sudor, cargando pesadas barras de acero. Me miraban con recelo, pensando que una mujer de complexión delicada no podría aguantar en el duro y grasiento oficio de la mecánica. Pero les demostré lo contrario. Con paciencia y unas manos hábiles, llegué a dominar el enorme torno. Las piezas de maquinaria más complejas, los ejes dentados que exigían una precisión absoluta, con tolerancias de apenas unas micras, pasaban por mis manos sin problema. Manolo, el jefe de taller, una vez me dio una palmada en el hombro, y me elogió delante de todos, diciendo que yo era la rara flor de la fábrica, con una habilidad que no envidiaba a la de ningún operario de categoría superior. Sin embargo, los tiempos cambiaron demasiado rápido. En esa época, los talleres mecánicos tradicionales de la región atravesaban dificultades. La maquinaria obsoleta no podía competir con los productos de importación fabricados en serie. Los pedidos escaseaban. Las máquinas acumulaban óxido bajo lonas. Los trabajadores holgazaneaban. La risa y la cháchara se habían vuelto escasas. Esa mañana, Manolo me llamó a su despacho. Me sirvió una infusión caliente, con una expresión de culpabilidad en el rostro, evitando mi mirada. Manolo suspiró y dijo: la situación de la fábrica es muy difícil. La dirección había decidido reducir la producción para recortar costes. Exigían que el taller redujera su personal a la mitad esa misma semana. La prioridad era mantener a los hombres más fuertes, que también podían encargarse de cargar materiales y limpiar el patio. Las mujeres, aunque tuvieran una gran destreza como yo, estaban en la primera lista de despidos por no poder realizar trabajos pesados. Manolo me explicó que había luchado por mantenerme, pero la dirección se había negado rotundamente. Esperaba que yo entendiera y comprendiera la difícil situación del colectivo. Escuché sus palabras con un nudo en la garganta, pero no lloré ni protesté. Comprendía la lógica empresarial. Tenían que pensar primero en la supervivencia económica. Los sentimientos quedaban en un segundo plano. Me levanté, me despedí de él, y bajé en silencio a la oficina de administración para firmar el acuerdo de fin de contrato. Recibí una indemnización escasa y volví al taller a recoger mis cosas de la taquilla. Varios compañeros, herreros y soldadores, se acercaron a despedirse. Todos suspiraban, me aconsejaban que me cuidara, y me deseaban suerte para encontrar pronto un nuevo empleo más estable. El viento del Cantábrico me golpeaba la cara mientras recorría el camino lleno de baches desde la fábrica hasta el antiguo barrio obrero. Llevaba mi vieja bicicleta de la mano, calculando mentalmente los gastos que se avecinaban. La indemnización por 8 años de servicio apenas llegaba a 6 meses de salario base, poco más de 3.500 euros. Apenas había tocado ese dinero y ya tenía que dividirlo. Para el arroz, el aceite, la sal, la luz, el agua, y el gasto más importante: las medicinas para la hipertensión y la artrosis de mi padre. Cuanto más calculaba, más pesados se sentían mis pasos. Me decía a mí misma que, con mi alta cualificación, seguro que encontraría trabajo en talleres privados. Pero al ver los pequeños talleres de mecanizado a ambos lados de la carretera, la mayoría cerrados con carteles cubiertos de polvo, esa confianza se tambaleaba. Al llegar a casa empujé la desvencijada puerta de madera, que chirrió. Era una casa de planta baja con el tejado de tejas cubierto de musgo. Lo más valioso que teníamos era un viejo televisor de tubo y una radio a pilas. Mi padre, Ramiro, estaba sentado en un sillón de mimbre desgastado, girando el dial de la radio que emitía estática. Antaño, mi padre fue minero.
30 años arrastrándose por oscuras galerías subterráneas le habían arrebatado la salud, dejándole a cambio una artrosis que lo atormentaba con cada cambio de tiempo y una hipertensión extremadamente peligrosa. Mi madre había fallecido joven a causa de una enfermedad. Mi padre se quedó solo para criarnos a mi hermana y a mí con su modesto sueldo de minero. Al verme llegar más temprano de lo habitual, con la bolsa de tela que contenía mi mono de trabajo manchado de grasa, sus ojos nublados se entrecerraron. Apagó la radio. Se apoyó en su bastón de bambú y caminó lentamente hacia mí. Dejé la bolsa sobre el armario, bebí un vaso de agua de un trago y le conté la situación. Le expliqué que la fábrica estaba en crisis, que la dirección había decidido despedir a las trabajadoras y que yo había recibido la notificación esa misma mañana. Mi padre escuchó en silencio durante un largo rato. Se acercó a la mesa. Me sirvió una taza de manzanilla, y su mano anciana, surcada de venas, me dio una suave palmada en el hombro. Su voz, clara y resonante, reflejaba la experiencia de un hombre que había trabajado duro toda su vida. Me dijo que no me preocupara hasta enfermar, que con un buen oficio se podía vivir en cualquier parte, que no moriría de hambre. Me aconsejó que al día siguiente durmiera bien, y que el lunes empezara a llevar mi currículum por el polígono industrial. La gente necesita buenos trabajadores. Nadie desprecia el talento. Al ver su figura encorvada y delgada, doblegada por años de esfuerzo, sentí una profunda tristeza. Mi hermana mayor se había casado, y toda la carga económica recaía sobre mí. Incluso en su vejez y enfermedad, mi padre todavía tenía que ser mi apoyo moral en lugar de disfrutar de un merecido descanso. Asentí con la cabeza, apartando rápidamente la cara para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Esa noche, cenamos una comida humilde, lentejas viudas y una ensalada simple. La cena transcurrió en silencio, solo roto por el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo una invisible ansiedad por el incierto futuro que nos esperaba. El quinto día desde que me quedé oficialmente en paro, ocurrió lo peor, sin previo aviso, destrozando mis frágiles esperanzas. Durante 4 días, había recorrido en bicicleta los polígonos industriales de las afueras de la ciudad en busca de un nuevo empleo. Los talleres privados eran muy pragmáticos y exigentes. En cuanto veían que era una mujer, negaban con la cabeza de inmediato, a pesar de que les mostraba mis certificados de alta cualificación y mis excelentes referencias del antiguo taller. Me explicaban sin rodeos que un taller pequeño necesitaba operarios polivalentes, capaces tanto de manejar la máquina como de descargar mercancías de cientos de kilos. Las mujeres, con sus cargas familiares y su supuesta menor fortaleza física, no cumplían con la exigencia de trabajar 10 horas al día. El dueño de un pequeño taller de tornillería aceptó contratarme, pero me ofreció un sueldo miserable, 1/3 del de un operario masculino, y además me exigió firmar un compromiso de no tomar bajas por enfermedad y me descontaría medio día de sueldo por cualquier retraso. Aquel sueldo de 600 euros al mes no era suficiente ni para pagar las medicinas de mi padre durante 10 días, mucho menos para cubrir los gastos de la casa. Apreté los dientes y rechacé aquella explotación, decidida a seguir buscando una oportunidad más digna, acorde a los 8 años que había dedicado a perfeccionar mi oficio. Aquella mañana, acababa de volver del mercado con unas verduras y algo de carne barata para prepararle a mi padre un almuerzo un poco mejor. Apenas puse un pie en el patio de baldosas agrietadas y cubiertas de musgo, un estruendo proveniente de la pequeña cocina me sobresaltó. El corazón se me encogió, presintiendo que algo malo había sucedido. Tiré la bolsa de la compra al suelo y corrí hacia la cocina a toda velocidad. La escena que vi me dejó sin fuerzas, con la cabeza dándome vueltas. Mi padre yacía en el suelo de tierra húmedo, junto a un termo de agua caliente hecho añicos. Los fragmentos de cristal afilados estaban esparcidos por todas partes. El agua hirviendo, todavía humeante, formaba un charco mezclado con un reguero de sangre que emanaba de su frente, producto de un fuerte golpe contra el borde de la encimera de obra. Caí de rodillas. Lo zarandeé por los hombros llamándolo desesperadamente, pero no reaccionaba. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido como la cera, espuma en la boca y una respiración entrecortada y débil que indicaba un peligro extremo. Presa del pánico, corrí a la calle gritando y pidiendo ayuda a los vecinos. Por suerte, el presidente de la comunidad, que vivía al lado, acababa de volver de una reunión y, al oír mis gritos desesperados, acudió corriendo. Al ver la gravedad de la situación,
Llamó a gritos a unos jóvenes del barrio para que subieran a mi padre a un motocarro y lo llevaran directamente al Hospital Universitario Central, sin perder un segundo. El hospital era un hervidero de pacientes y familiares. La luz de la sala de urgencias brillaba intensamente, señal de la tensión y la lucha por la vida. Las enfermeras llevaron a mi padre a toda prisa a una sala de intervención de emergencia. Me derrumbé en un asiento del pasillo, con las manos entrelazadas y sudando frío, rezando en silencio para que mi padre superara aquello. Media hora después, el neurólogo de guardia salió con rostro muy serio. Me hizo una seña para que entrara en su despacho y hablar sobre el estado del paciente. El médico mostró una tomografía computarizada en la pantalla iluminada, señalando con un bolígrafo una gran mancha blanca extendida en el cerebro. Me informó de que mi padre había sufrido una hemorragia cerebral masiva debido a un pico de hipertensión. Su estado era crítico. El hematoma estaba comprimiendo el sistema nervioso central y era necesario realizar una craneotomía de urgencia para drenarlo y aliviar la presión. Si se demoraba una hora más, las células cerebrales sufrirían un daño irreversible y la muerte sería inevitable. El médico me explicó detalladamente todos los riesgos de la operación y me entregó un formulario de consentimiento para que lo firmara. Después de firmar con manos temblorosas e incontrolables, la enfermera de administración me entregó un papel solicitando el pago de un depósito para la cirugía en la ventanilla de cobros. Al ver la cifra escrita en aquel papel, mis oídos zumbaron y perdí la audición por un instante. La cantidad era astronómica para mi situación. Eran 5.000 euros, casi el doble de toda la indemnización por despido que había recibido hacía unos días. Desesperada, pedí prestada una moto a un conocido y corrí a casa. Busqué en cada rincón, rompí la hucha donde guardaba mis ahorros, recogí cada billete y moneda, los alisé y los apilé, pero sumando todo lo que tenía, no llegaba ni a 2.000 euros. El dinero que sostenía en mis manos se volvía inútil, insuficiente para salvar la vida de mi querido padre, que esperaba al borde de la muerte. El tiempo corría en una cuenta atrás de vida o muerte. La desesperación me acorraló en un callejón sin salida. Sin otra opción, cerré la casa con llave. Cogí mi vieja bicicleta y pedaleé contra el viento hacia la nueva urbanización al otro lado de la ciudad, donde vivía mi hermana mayor. Me abrió la puerta una empleada del hogar de mediana edad. Me escrutó de arriba abajo, juzgando mi aspecto humilde antes de abrir con desgana el pestillo de la verja. Entré en el salón de la casa de mi hermana Lucía con el corazón encogido por la ansiedad. La espaciosa casa estaba decorada con costosos muebles de madera noble tallados con intrincados motivos. Un claro signo de riqueza. Desde la cocina subía el aroma de un guiso de carne, en marcado contraste con la cena de lentejas de mi casa. Mi cuñado, Sergio, estaba sentado con las piernas cruzadas en un sofá de cuero reluciente, comiendo de un cuenco mientras miraba fijamente un enorme televisor de pantalla plana que emitía un programa de bolsa. Al verme entrar, jadeante y apurada, dejó de comer. Una sonrisa forzada y condescendiente se dibujó en sus labios. Sergio me saludó con un par de frases de cortesía, pero cuando su mirada astuta y pragmática recorrió mi mono de trabajo desgastado en los codos y mis zapatillas de lona manchadas de barro, esa sonrisa se desvaneció al instante. Dejó el cuenco con fuerza sobre la mesa de cristal. Se enderezó. Se cruzó de brazos y esperó a que yo hablara primero. Lucía subió corriendo desde la cocina, todavía con un cucharón en la mano. Al ver mi aspecto demacrado y mi rostro pálido de pánico, soltó el cucharón sobre la mesa, corrió hacia mí, me cogió de las manos y me preguntó atropelladamente. Tratando de controlar mi voz temblorosa por el pánico, le resumí que mi padre había sufrido un accidente, una hemorragia cerebral, y que estaba en urgencias esperando una operación para salvarle la vida, pero que el hospital exigía un depósito que superaba con creces mis posibilidades. Me giré y miré directamente a los ojos de mi cuñado, hablando con voz clara y baja. Le dije que nuestra familia estaba en una situación desesperada, que la vida de mi padre pendía de un hilo. Les supliqué que, por el vínculo de sangre, me prestaran dinero para cubrir los gastos de la cirugía y superar esta crisis. Afirmé con rotundidad que firmaría un pagaré, calculando incluso los intereses bancarios. Prometí por mi honor que trabajaría día y noche, haciendo horas extra, ahorrando cada céntimo para devolverles hasta el último euro. Al terminar mi súplica desesperada, Sergio no mostró sorpresa ni alteración alguna. Con calma, cogió una tetera cara, se sirvió una taza de té, bebió un sorbo y luego se puso a analizar la situación lentamente. Habló sin parar con el tono condescendiente y paternalista de un rico que alecciona a un pobre. Dijo que la hemorragia cerebral en los ancianos era un pozo sin fondo, que por mucho dinero y esfuerzo que se invirtiera, nunca se llenaría.
Argumentó con una lógica fría que, incluso si la operación salía bien, la probabilidad de supervivencia era baja. Y si por un milagro se despertaba, las secuelas serían gravísimas. El paciente seguramente quedaría hemipléjico, postrado en una cama, obligando a sus hijos a dejar sus trabajos para cuidarlo de por vida. Calculó meticulosamente el coste de los medicamentos diarios, la cara habitación del hospital, los pañales, y me aconsejó sin rodeos que no fuera obstinada y no me endeudara por una causa perdida. Lo mejor era pedirle al médico que lo enviara a casa para organizar sus últimos días. Así todos se ahorrarían sufrimiento y dinero. Al escuchar esas palabras crueles y despiadadas de la boca del hombre que siempre llamaba a mi padre suegro, me quedé paralizada, sin poder articular palabra. Lucía, a mi lado, rompió a llorar desconsoladamente al oír a su marido. Tiró de la manga de la camisa de marca de Sergio, suplicándole entre sollozos que fuera al banco, que sacara dinero de la cuenta de ahorros para salvar a su padre. Llorando, le dijo que el dinero se podía recuperar, pero que un padre, una vez perdido, nunca se puede encontrar de nuevo en este mundo. La regañó por ser una mujer míope y de mente estrecha, incapaz de pensar en el negocio familiar, solo preocupada por desviar el dinero de la familia de su marido para mantener a la suya. Luego se levantó de un salto, metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón, sacó su cartera de marca y, lentamente, extrajo un único billete de 20 euros, nuevo y reluciente, y lo dejó caer sobre la mesa de cristal con un chasquido cortante. Sergio levantó la barbilla y dijo, con un tono de limosna barata, que los tiempos eran difíciles y que el dinero estaba inmovilizado en proyectos de construcción sin cobrar. Declaró que solo podía ayudar con esa cantidad, como un pequeño gesto para comprar un cartón de leche para el anciano en el hospital. Pero en cuanto a prestar decenas de miles de euros, se negó en rotundo. Miré el billete de 20 euros, solo y abandonado sobre la mesa. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. La indiferencia y el cálculo mezquino de un familiar ante la vida de la persona que trajo al mundo a su esposa me despertaron de mi ingenuidad. No sentí rabia, solo una amarga decepción por la fragilidad de los lazos humanos. Cuando uno no ha llegado al límite, cree que los lazos familiares son inmensos e incondicionales. Es en la desgracia cuando se revela la verdadera naturaleza de las personas. Miré directamente el rostro arrogante y satisfecho de Sergio, y mi voz, firme y clara, resonó en el espacioso salón. Dije, palabra por palabra, que mi padre me había dado la vida y que yo encontraría la manera de salvarlo a toda costa, sin atreverme a importunar con el valioso dinero ganado con el sudor de mi cuñado. A pesar de que Lucía se aferraba a mi brazo, llorando desesperadamente y queriendo acompañarme al hospital para ver a nuestro padre, aparté su mano con decisión, me di la vuelta y salí de aquella casa opulenta pero vacía de humanidad. Ya en la calle, levanté la vista hacia el cielo gris y sombrío, tratando de mantener los ojos bien abiertos para que no se me escaparan las lágrimas. Me dije a mí misma que debía mantenerme fuerte, que tenía que encontrar una salida. Mi padre me esperaba, solo, en la frontera con la muerte. De vuelta en el hospital, la puerta de cristal esmerilado de urgencias seguía cerrada herméticamente. Un silencio absoluto envolvía el largo pasillo, roto solo por los pasos apresurados de alguna enfermera de guardia. Me apoyé en la pared de azulejos fríos, mordiéndome el labio inferior hasta hacerlo sangrar para reprimir los sollozos que pugnaban por salir de mi garganta. En ese momento, para mi padre y para mí, el tiempo era más valioso que el oro. Derrumbarme y llorar era inútil. Me calmé y, temblando, abrí la agenda de mi viejo teléfono móvil con la pantalla arañada. Empecé a llamar a mis antiguos compañeros de la fábrica de aceros del norte. Eran mi única esperanza, las últimas personas a las que podía recurrir. El primero al que llamé fue a Carlos, el jefe de la sección de electromecánica. Carlos era soltero, de carácter recto y generoso. Al enterarse de que mi padre estaba en urgencias esperando una operación cerebral y necesitaba dinero urgentemente, no hizo preguntas. Pidió prestada la moto del vigilante y vino al hospital de inmediato. Me metió en la mano 100 euros. De la pensión que acababa de cobrar esa mañana. Me dijo que me centrara en pagar el tratamiento de mi padre, que ya se lo devolvería cuando pudiera, sin prisas. Luego vinieron Carmen, la encargada del almacén, Laura, la cocinera del comedor, y David, un soldador de primera, que se acababa de casar el mes anterior. Uno a uno, llegaron corriendo al hospital, entregándome el dinero que habían ganado con el sudor de su frente. Unos me daban 20 euros, otros 50. Alguien vació su cartera,
y me dio los últimos 10 euros que tenía para hacer la compra, sin dudarlo. Aquellos billetes arrugados, viejos y gastados, llevaban consigo el calor humano de la gente trabajadora, reunidos con la más sincera solidaridad. Sosteniendo aquel fajo de billetes de todo tipo, sentí una emoción abrumadora, una gratitud infinita por el compañerismo y el afecto. Gracias a la inmensa generosidad de mis compañeros y a todo el dinero de la indemnización que llevaba conmigo, finalmente reuní la enorme suma necesaria para el depósito. Tras completar los trámites financieros con un suspiro de alivio, la operación de mi padre comenzó. 6 horas pasaron lentamente, tan largas como 6 siglos. Esperé sentada en una silla metálica del pasillo, con los ojos fijos en la luz roja del quirófano. Cuando la luz roja se apagó y se volvió verde, la puerta se abrió y el cirujano principal salió, con el rostro agotado y el sudor empapando su bata azul. Se quitó la mascarilla, me dio una palmada en el hombro, y me dio la noticia que me devolvió la vida. La operación había sido un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Habían conseguido drenar todo el hematoma, aliviando la presión a tiempo y salvando la frágil vida de mi padre. Sin embargo, el médico también me advirtió con seriedad de la cruda realidad que nos esperaba. La familia debía prepararse. Debido a que el hematoma había comprimido la zona motora del cerebro durante demasiado tiempo antes de llegar al hospital, mi padre había quedado con una parálisis total del lado derecho y había perdido la capacidad de hablar de forma permanente. El proceso de rehabilitación sería extremadamente arduo, duraría años y requeriría una inmensa paciencia y sacrificio por parte de la persona que lo cuidara. Me incliné profundamente, agradeciendo al médico por haber salvado a mi padre, mientras las lágrimas de pura felicidad caían al suelo. En ese momento, lo único que me importaba era que mi padre estuviera vivo, respirando el mismo aire que yo. Cualquier dificultad, por dura que fuera, estaba dispuesta a afrontarla sin una queja. Después de 3 días en la unidad de cuidados intensivos bajo observación especial, mi padre superó la fase crítica y fue trasladado a la habitación número 6 de la planta de neurología para continuar su tratamiento. Era una habitación típica de un hospital público, abarrotada. Con apenas 30 metros cuadrados, albergaba 6 camas metálicas con la pintura blanca desconchada. El espacio era agobiante, impregnado del característico olor a desinfectante mezclado con el sudor de los enfermos. A la entrada del hospital alquilé un catre plegable de lona gastada y lo coloqué en el minúsculo espacio de menos de medio metro entre la cama de mi padre y la del paciente de al lado, para poder descansar por la noche. El día que mi padre abrió lentamente los ojos y fue consciente de su entorno, al verme demacrada, con ojeras profundas por las noches en vela a su lado, intentó abrir la boca para decir algo, pero solo emitió sonidos guturales y ahogados. Una lágrima clara rodó por su mejilla arrugada y curtida. Rápidamente, le apreté la mano izquierda, la única que podía mover, y le sonreí radiante para tranquilizarlo. Le dije que descansara y se recuperara. Que no se preocupara por el dinero ni por las facturas del hospital. De todas las dificultades se encargaría su hija. Comencé a acostumbrarme a la ajetreada vida del hospital, que se convirtió en mi segundo hogar. Me levantaba temprano y me acostaba tarde. 3 veces al día. Bajaba al comedor social a por comida, y con paciencia, le daba a mi padre cada cucharada de puré. Aprendí a cambiar pañales de adulto, a asearlo con una esponja húmeda, a cambiarlo de postura con frecuencia, y a masajearle las extremidades para evitar escaras y atrofia muscular. Los gemidos de dolor de los otros pacientes por la noche, el traqueteo del carrito de las enfermeras repartiendo medicamentos, todo se convirtió rápidamente en una banda sonora familiar grabada en mi mente. Y fue en esta abarrotada y sofocante habitación número 6, en los días más desesperados y difíciles de mi juventud, donde conocí a la persona que cambiaría por completo el oscuro rumbo de mi vida. La habitación número 6 de neurología siempre estaba abarrotada de gente que entraba y salía. Las familias con más recursos solían turnarse entre 2 o 3 personas para cuidar a su enfermo día y noche. Traían consigo todo tipo de enseres, mantas, termos e innumerables fiambreras con comida nutritiva que apilaban bajo las camas. Las conversaciones y las palabras de ánimo no cesaban. En medio de esa escena bulliciosa y familiar, empecé a fijarme en un paciente muy particular que yacía en silencio en la cama contigua a la de mi padre. Era un anciano de unos 65 años, cuyo nombre en la ficha médica colgada a la cabecera era Arturo. Tenía el pelo canoso, corto y pulcro, que dejaba ver una frente amplia. Su rostro, delgado y anguloso, transmitía una firmeza y seriedad poco comunes en los enfermos. El señor Arturo también había sido ingresado por un infarto cerebral que le había dejado la mitad del cuerpo paralizada.
Pero a diferencia de mi padre, su lado izquierdo era el afectado. En contraste con los demás pacientes, siempre rodeados de las risas y preocupaciones de sus seres queridos, la cama del señor Arturo estaba siempre sumida en un silencio inquietante. Yacía allí solo, día tras día, enfrentándose en soledad a los dolores físicos que lo atormentaban desde el amanecer hasta la profunda noche. A menudo charlaba con las enfermeras que pasaban a poner las inyecciones de la tarde. Me contaron que alguien había pagado por adelantado una gran suma de dinero en efectivo por los gastos hospitalarios del señor Arturo al hacer el ingreso. Sus medicamentos diarios eran todos de importación, de los más caros de la planta. Los médicos le habían aconsejado en repetidas ocasiones que usara parte de ese dinero para contratar a un cuidador profesional o llamar a su familia para que le ayudaran. Le explicaron que una persona con un ictus grave como él no podía valerse por sí misma y corría el riesgo de sufrir caídas. Sin embargo, el anciano, terco, rechazaba todos los consejos. Echaba a gritos a las cuidadoras que se ofrecían por los pasillos. Proclamaba con voz firme que todavía estaba lúcido y podía cuidar de sí mismo, que no necesitaba que nadie le sirviera ni le ofreciera su lástima. La cruda realidad no tardó en demostrar que la obstinación de un anciano orgulloso no puede vencer a la enfermedad. Con la mitad izquierda de su cuerpo completamente inmóvil, como un trozo de madera, las actividades más básicas se convirtieron para el señor Arturo en una auténtica y agotadora lucha por la supervivencia. Un tranquilo mediodía de fin de semana, cuando todos en la habitación dormitaban tras un almuerzo apresurado, me desperté por un ruido metálico procedente de la cama de al lado. Entorné los ojos y vi al señor Arturo intentando, con su brazo derecho, alcanzar la jarra de agua que estaba en el borde de la mesita de noche. Pero la cama era demasiado larga para el alcance de un hombre mayor. Su brazo derecho, debilitado por el daño neurológico, temblaba sin cesar. Se incorporó a duras penas, con el rostro contraído por el dolor. Sus dedos delgados se agitaban en el aire, a pocos centímetros del asa de la jarra, pero no conseguía alcanzarla. Lo intentó una y otra vez, con el sudor perlando su frente arrugada. Finalmente, agotado, se dejó caer sobre el colchón con un profundo suspiro de frustración y resignación. Tenía los labios secos y agrietados, y su mirada, fija en el techo, reflejaba una soledad y una impotencia absolutas en medio de la multitud. Aquella escena conmovedora fue como una aguja afilada que se clavó en mi corazón. Me giré para mirar a mi padre, que dormía plácidamente, y luego volví a mirar al anciano desconocido que luchaba contra la sed. Me pregunté, ¿y si fuera mi padre el que estuviera allí, solo, sin nadie que le diera un sorbo de agua cuando su garganta estuviera reseca? La situación sería desoladora. La compasión elemental que hay en mí se despertó con una fuerza irrefrenable. Recordé las palabras que mi padre siempre nos decía a mi hermana y a mí desde pequeñas. Si por la calle veis a alguien en apuros, si podéis ayudar en algo, hacedlo. Ofrecer un vaso de agua fresca a quien tiene sed es acumular buen karma para vuestros hijos en el futuro. Después de reflexionar me levanté de mi catre plegable y, descalza y en silencio para no despertar a nadie, me acerqué a la cama del señor Arturo. Tomé el vaso de plástico limpio que estaba sobre la mesita y lo llené con cuidado de agua tibia del termo. Me incliné, le sujeté los hombros para ayudarle a levantar un poco la cabeza de la almohada y le acerqué el vaso a los labios. Al principio, el señor Arturo se sobresaltó e intentó apartar mi mano. Pero la sed pudo más que su orgullo. Abrió la boca y bebió a sorbos el agua que le calmaba la garganta. Cuando terminó, asintió levemente en señal de agradecimiento, y logró pronunciar un «gracias», ronco y entrecortado. Le sonreí amablemente. Le arreglé la manta y regresé en silencio a mi sitio. Aquel pequeño gesto de ayuda, aparentemente casual, fue el comienzo de un vínculo silencioso y fuerte entre dos desconocidos, en un rincón de un hospital lleno de dolor. Tras aquel día, empecé a prestar más atención a las dificultades diarias del señor Arturo. A menudo lo veía luchar para comer sus escasas comidas. El hospital proporcionaba menús adaptados, pero él apenas tenía apetito y solía dejar la mayor parte. Un día lo vi apoyado en la cabecera, masticando con dificultad un trozo de pan duro y sin nada dentro, que tragaba con sorbos de agua fría de una botella de plástico. Su única mano funcional temblaba al partir el pan, cuyas migas caían sobre la sábana blanca. Verlo agarrarse a la barandilla de la cama para darse la vuelta y evitar el dolor de espalda, o luchar para coger la cuña de debajo de la cama, me atormentó toda la tarde. Su sufrimiento solitario me conmovió profundamente. La situación del señor Arturo despertaba en mí una gran empatía, porque mi propio padre estaba pasando por un calvario físico similar. A la mañana siguiente,
Al ver que mi padre estaba más despierto, con mejor color y comía más puré, decidí ir en bicicleta al mercado de abastos al amanecer. Compré unas costillas de cerdo magras y las cocí a fuego lento con arroz y lentejas. Preparé una gran olla de un guiso espeso y aromático, y lo llevé al hospital. A la hora del almuerzo, le serví a mi padre un plato grande y se lo di hasta que lo terminó. El resto lo guardé en una fiambrera térmica. Puse una porción en otro cuenco limpio. Añadí un poco de perejil picado, una pizca de pimienta, y unas gotas de un buen aceite de oliva. Llevé el cuenco humeante a la cama del señor Arturo. Él estaba descansando con los ojos cerrados. Al verme acercarme con el plato de comida, abrió los ojos. Sorprendido, le expliqué en voz baja y con sinceridad que debía comer algo caliente y fácil de digerir para recuperar fuerzas. Le dije que el pan duro no era bueno para un estómago delicado. Me inventé que esa mañana se me había ido la mano y había cocinado demasiado, y que me ayudaría a no desperdiciar la comida. El señor Arturo se quedó mirando el guiso humeante. Su nuez se movió al tragar saliva. De repente, sus ojos se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Su mano derecha, temblorosa, se extendió para coger el cuenco caliente. Comió lentamente, saboreando cada cucharada, disfrutando de un calor poco común en sus días de enfermedad y soledad. A partir de aquella comida compartida, la barrera defensiva del señor Arturo pareció derrumbarse. Pronto, asumí de forma natural el cuidado básico del anciano sin pedir nada a cambio. Cada vez que lavaba una toalla con agua tibia para limpiar la cara y las manos de mi padre, lavaba otra para el señor Arturo. Cada vez que le cambiaba de postura para evitar las escaras, hacía lo mismo con él, dándole suaves palmadas en la espalda para activar la circulación. En cada comida, después de dar de comer a mi padre, me quedaba unos minutos para desmenuzarle la comida o abrirle un yogur. Incluso en la tarea más delicada de ayudarle con la cuña y vaciarla, lo hacía al mismo tiempo que con mi padre. Al principio, al verme tan ocupada, el señor Arturo se sentía muy incómodo. Solía negarse con la mano, murmurando que yo era joven y no debía preocuparme por los asuntos de los demás, que ya tenía suficiente con cuidar de mi padre. Pero ante mi actitud sincera y mi forma natural de hacer las cosas, sin quejas ni reparos, acabó aceptando mi ayuda con gratitud. Entre nosotros, a pesar de la diferencia de edad, comenzó a formarse una maravillosa sintonía silenciosa. El señor Arturo era un hombre de pocas palabras, pero cada vez que lo ayudaba, por pequeña que fuera la tarea, su mirada reflejaba una gratitud inmensa. A veces, para romper el ambiente opresivo, me contaba anécdotas sobre los bonsáis que cultivaba en casa, lo que también animaba a mi padre. Sin embargo, mi dedicación desinteresada no tardó en llamar la atención de los demás en la habitación. Los otros pacientes y sus familiares comenzaron a cuchichear. Algunos me elogiaban por ser una chica buena y respetuosa, pero no faltaban los comentarios maliciosos y hirientes. La mujer corpulenta de la cama 3 solía decir en voz alta, fingiendo hablar con sus familiares: en estos tiempos, ¿quién se molesta en cuidar a un extraño con más esmero que a su propio padre si no es por interés? Es tan esaporto. Daba por hecho que el señor Arturo tenía un hijo rico y poderoso que estaba de viaje. Afirmaba que yo era una chica astuta, que fingía ser buena persona para quedarse con su dinero, esperando una generosa recompensa cuando el hijo volviera. Aquellos comentarios venenosos llegaban a mis oídos con claridad. Me sentía profundamente herida en mi orgullo de trabajadora honesta. Pero decidí apretar los dientes y aguantar, sin discutir ni justificarme. Sabía que mi conciencia estaba tranquila, que lo hacía por pura compasión, por empatía hacia alguien que compartía la misma desgracia en aquel hospital abarrotado. En los pocos momentos libres de la noche, ignoraba los chismes y salía al balcón a tomar el aire. A escondidas, usaba mi teléfono para llamar a conocidos en busca de algún trabajo temporal, como ensobrar cartas, para ganar algo de dinero para los pañales. El dinero prestado por mis compañeros se agotaba día a día, como arena entre los dedos. El altavoz del pasillo volvió a anunciar la lista de pacientes que debían abonar más gastos. Al oír el nombre de mi padre, mi corazón dio un vuelco. El depósito de la operación y los costosos medicamentos del último medio mes habían consumido hasta el último céntimo de las donaciones. El dinero que ganaba ensobrando cartas por la noche no era nada comparado con las facturas del hospital. La cruda realidad me obligó a buscar una salida más práctica. Esa mañana, después de asear a mi padre y darle el desayuno, le pedí a la anciana de la cama de al lado que vigilara a los dos hombres durante un par de horas. Me puse mi mejor ropa y me dirigí en bicicleta al polígono industrial.
El sonido familiar de los tornos y las fresadoras me trajo una ola de nostalgia. Entré en un taller de fabricación de moldes bastante grande que tenía un cartel buscando un tornero de alta cualificación. El dueño, un hombre corpulento de mediana edad llamado Ricardo, fumaba un cigarrillo mientras revisaba unos planos. Al verme entrar, me escrutó de arriba abajo. Con todo el valor que pude reunir, le expliqué mi situación, presentándome como una tornera clave de la antigua fábrica de aceros del norte, capaz de leer planos y mecanizar piezas complejas con precisión. Le aseguré que no me importaba hacer horas extras, solo pedía una oportunidad para poder pagar las facturas del hospital. Ricardo no respondió de inmediato. Tamborileó los dedos sobre la mesa, exhaló una nube de humo y habló con el tono calculador de un hombre de negocios. Dijo que la habilidad de los trabajadores de aceros del norte era incuestionable, pero que su taller estaba lleno de hombres y contratar a una mujer sería un estorbo, que nuestra salud era frágil y no podíamos levantar pesadas piezas de acero. Usó todo tipo de excusas de género para rebajar mi salario al mínimo. Después de un rato de regateo, me hizo una oferta de explotación descarada. Aceptaba ponerme a prueba con la condición de que trabajara de 6 de la mañana a 8 de la noche, sin descanso de fin de semana. El sueldo que me ofrecía era de apenas 600 euros al mes, menos de la mitad del salario mínimo de la época. Insistió en que era un favor especial para alguien desesperado como yo. Al oír la cifra de 600 euros, mi orgullo profesional recibió un duro golpe. 600 euros por trabajar sin descanso un mes entero no cubría ni 3 días de los antibióticos que le inyectaban a mi padre. Aceptar ese trabajo significaba someterme a una explotación agotadora que aún así no salvaría a mi padre. Mantuve la calma. Miré a Ricardo a los ojos y rechacé su oferta con firmeza. Le dije que mi trabajo y mi habilidad valían mucho más. Prefería pasar hambre a vender mi sudor por una miseria. Salí del taller y pedaleé bajo el sol abrasador del mediodía, sintiéndome completamente agotada. La esperanza de encontrar un trabajo para pagar las facturas del hospital se había desvanecido. La bicicleta avanzaba lentamente sobre el asfalto caliente. Mi estómago rugía de hambre. Por la mañana, solo había bebido medio vaso de agua para dejarle mi bollo a mi padre, pero el hambre física no era nada comparada con la desesperación que oprimía mi mente. Al volver a la habitación del hospital caminaba como un fantasma. Algunos familiares almorzaban sentados en el suelo sobre periódicos. Comían mientras me miraban y cuchicheaban. La mujer corpulenta de la cama 3 volvió a hablar en voz alta para que yo la oyera. Dijo que algunos salían a ganarse la vida honradamente, pero que esa chica seguro que andaba buscando un rico que la mantuviera, porque ningún taller querría contratar a una mujer. Ignoré sus comentarios. Caminé en silencio hasta mi catre. Me dejé caer agotada y cerré los ojos, tratando de reprimir un suspiro de desesperación. Nadie sabía que detrás de mi aparente calma se escondía una tormenta de ansiedad por el dinero que necesitaba para el día siguiente. El cansancio y el hambre me provocaban calambres en el estómago. Me acurruqué en el catre, de cara a la pared desconchada, para ocultar mi agotamiento. Mi padre dormía profundamente tras la dosis de sedantes del mediodía, con una respiración tranquila. De repente, oí un ligero ruido procedente de la mesita de noche metálica que había entre las dos camas. Entorné los ojos y vi al señor Arturo empujando con cuidado una manzana hacia mí con su mano derecha. Era una manzana roja y grande, aunque tenía un pequeño golpe cerca del rabillo. Seguramente se la había traído alguna visita esa mañana. El anciano empujó la manzana por la mesa hasta que tocó el borde de mi manta y me llamó en voz baja. Su voz era ronca pero llena de la sincera preocupación de una persona mayor. Me dijo que me comiera la manzana para asentar el estómago. Había pasado toda la mañana fuera buscando trabajo y seguro que no había comido nada. Me aconsejó que cuidara mi salud. Si una joven como yo se enfermaba por pasar hambre, ¿quién cuidaría de su padre postrado en la cama? La perspicacia y las cálidas palabras del señor Arturo me hicieron arder los ojos. Estuve a punto de rechazarla por cortesía, diciendo que ya había comido algo fuera, pero mi estómago traidor rugió con fuerza en el silencio, delatando mi torpe mentira. El señor Arturo sonrió con amabilidad y comprensión. Me hizo un gesto para que la aceptara. Tímidamente, me incorporé y cogí la manzana con ambas manos. No era perfecta, pero su dulzura jugosa alivió mi sed y mi agotamiento. Mastiqué lentamente cada bocado, sintiendo el calor humano que emanaba de un extraño al que había ayudado por casualidad. El tiempo pasó. Casi un mes después, el hospital se había convertido en nuestro hogar. Gracias al tratamiento y a mis constantes cuidados, la salud de mi padre mejoró notablemente. Ya no estaba inmóvil como un tronco. Su brazo derecho empezaba a moverse y a veces podía agarrarse a la barandilla de la cama.
Aquel milagroso progreso me hizo llorar de alegría. Al mismo tiempo, el señor Arturo también se recuperaba rápidamente. Ya podía sentarse en la cama apoyándose en la barandilla sin marearse. Su brazo izquierdo paralizado también estaba más flexible. Aunque no podía sostener objetos pesados, ya sentía el tacto. Una rara tarde de invierno soleada, el médico recomendó sacar a los pacientes a tomar el aire fresco. Corrí a alquilar 2 sillas de ruedas viejas. Con cuidado, senté a mi padre en una, asegurándolo con una tela para que no se cayera. Luego ayudé al señor Arturo a pasar de la cama a la otra silla. Él ya colaboraba conmigo sin la reticencia de los primeros días. Empujé las sillas por el largo pasillo hasta un patio soleado lleno de árboles. Elegí un lugar resguardado del viento, y coloqué las sillas una al lado de la otra, de cara al sol de la tarde. Los 2 ancianos disfrutaron del aire fresco, con los rostros relajados. Yo me quedé un poco más atrás, observando aquella rara escena de paz. De repente, mi padre emitió un sonido. Con esfuerzo, levantó su brazo derecho. Primero, señaló con el dedo índice al señor Arturo. Luego, se señaló a sí mismo. Finalmente, con un gran esfuerzo, cerró el puño y levantó el pulgar hacia el señor Arturo. El señor Arturo entendió el gesto de su compañero de fatigas. Una sonrisa iluminó su rostro arrugado. Asintió repetidamente, mostrando su total acuerdo. Miró a mi padre con amabilidad y dijo con voz clara: «Tienes mucha suerte de tener una hija tan buena, tan amable y tan compasiva». El sincero elogio del señor Arturo hizo que todo mi cansancio y las críticas maliciosas se desvanecieran. Me acerqué para arreglarle el cuello de la chaqueta a mi padre, sintiendo un inmenso orgullo por la vida recta que me había enseñado. Un lunes por la mañana, el jefe de neurología, seguido de un grupo de médicos en prácticas, entró en la habitación para la revisión general. El jefe de planta examinó detenidamente el historial del señor Arturo. Le pidió que levantara el brazo izquierdo y que le apretara los dedos para comprobar su fuerza. La fuerza de agarre del anciano había mejorado considerablemente. Sus dedos ya no temblaban sin control. El jefe de planta sonrió satisfecho y le comunicó al señor Arturo que su recuperación neurológica era muy positiva. Firmó oficialmente su alta para la mañana siguiente. Una vez en casa, solo necesitaría que un fisioterapeuta lo visitara a diario para volver a caminar y llevar una vida normal. Toda la habitación aplaudió, felicitando al anciano por haber superado su enfermedad. Yo me quedé en un rincón, contenta por él, pero con una sensación de vacío. Durante casi un mes, me había encargado de él, desde darle de comer hasta las tareas más pequeñas, y lo consideraba casi de la familia. Su ausencia dejaría un gran vacío en la monótona vida del hospital. Lo observé mientras recogía sus pocas pertenencias, diciéndome a mí misma que debía alegrarme por su recuperación. Esa noche, las luces de la habitación se apagaron antes de lo habitual. Yo estaba sentada en mi catre, masajeando las piernas de mi padre. Desde la cama de al lado, el señor Arturo, que no podía dormir, se movía inquieto. Me llamó en voz baja y me pidió que acercara una silla a su cama para hablar. Me miró con seriedad y me preguntó directamente por la situación económica de mi familia, de dónde sacaba el dinero para pagar el hospital si yo no tenía trabajo. Me dijo que no intentara ocultarlo. A su edad, con solo ver la comida humilde que yo comía cada día, y oírme llamar a escondidas desde el balcón para buscar trabajos temporales, sabía que estaba en una situación desesperada. Al oírle dar en el clavo, me sentí abrumada y bajé la cabeza. Mi orgullo de trabajadora cualificada me impedía quejarme de mi pobreza para despertar lástima. Forcé una sonrisa y le respondí con firmeza. Le dije que no se preocupara, que mi hermana mayor, casada con un constructor rico, se encargaba de todo. Mentí diciendo que solo buscaba pequeños trabajos para mantenerme ocupada. No por necesidad. El señor Arturo suspiró al oírme y no insistió. Solo me pidió que al día siguiente esperara a que su hijo, que volaba desde el sur, viniera a recogerlo. Quería que su hijo me diera las gracias personalmente. A la mañana siguiente, el ambiente en la habitación estaba revuelto. Todos se preparaban para despedirse del señor Arturo. Doblé con cuidado su ropa de hospital para devolverla y limpié su mesita de noche. Justo cuando terminaba de dar de comer a mi padre, un hombre desconocido entró apresuradamente en la habitación. Tendría unos 35 años. Alto y de aspecto distinguido. Llevaba un abrigo gris bien cortado y una bufanda de lana cara. A pesar de su aspecto elegante, su rostro reflejaba un gran cansancio. Con barba de varios días y los ojos enrojecidos, señal de un largo viaje sin dormir. El hombre,
que llevaba un maletín de cuero, se dirigió directamente a la cama del señor Arturo, se arrodilló, le cogió la mano con fuerza y, con la voz quebrada por el remordimiento, se presentó como Adrián, su único hijo. Se disculpó repetidamente, explicando que había estado negociando un contrato para ampliar su fábrica de componentes mecánicos en Andalucía. Su teléfono se había roto y había estado incomunicado. El proyecto estaba en una fase crítica y había perdido el contacto con su familia. Cuando por fin pudo arreglar el teléfono y un vecino le comunicó que su padre había sufrido un ictus y estaba en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, lo dejó todo en manos de su asistente. Adrián había cogido el primer vuelo a Asturias, y luego un coche de alquiler hasta el hospital, pero aún así había llegado un mes tarde. Apretó la mano de su padre, culpándose por ser un mal hijo, obsesionado con el trabajo mientras su padre envejecía solo y enfermo. Le masajeaba el brazo izquierdo paralizado, con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. Toda la habitación presenció en silencio y conmovida aquella reunión. La mujer corpulenta que antes me había criticado ahora elogiaba al señor Arturo por tener un hijo tan exitoso y devoto. Yo me mantuve al fondo, observando la escena. Al verlos reunidos, sentí que mi tarea había concluido. Me giré discretamente para ir a lavar la fiambrera. Pero lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los presentes. Adrián abrió su maletín y sacó un fajo de sobres. Tomó el más grueso, abultado con billetes de alta denominación, y se lo ofreció a su padre con ambas manos. Le explicó en voz baja que era dinero que acababa de sacar del banco para pagar los últimos gastos del hospital. El resto era para que su padre tuviera para el viaje y para comprar vitaminas y suplementos. Le dijo que no se preocupara por el dinero, que su empresa iba bien, y él se encargaría de todo. La generosidad y devoción de Adrián atrajeron la admiración de todos en la habitación. Los otros familiares cuchicheaban sobre la fortuna del joven. La mujer corpulenta miraba el grosor del sobre, calculando mentalmente la cantidad. Sin embargo, en contra de lo esperado, el señor Arturo reaccionó con frialdad y firmeza. Se negó a coger el sobre. Su rostro se ensombreció, mostrando su descontento. Miró fijamente a su hijo, que esperaba arrodillado. Tras un momento de tensión, rechazó el dinero. Lentamente, levantó el dedo índice de su mano derecha. Su brazo temblaba ligeramente, pero señaló con firmeza a través del estrecho espacio entre las camas, directamente hacia mí. Todas las miradas se volvieron en mi dirección. Adrián también se giró, desconcertado. El señor Arturo carraspeó y habló con voz clara y fuerte, lo suficientemente alta como para que se oyera en el pasillo. Dijo que su hijo no tenía que preocuparse por el dinero ni las facturas. Que si él estaba vivo y a punto de recibir el alta, no era gracias a ese dinero que llegaba tarde. El señor Arturo afirmó en voz alta que durante el medio mes que estuvo postrado en la cama, inmóvil e indefenso, había sido esa joven desconocida y pobre la que le había dado de comer cada cucharada de sopa caliente. Ella, sin reparos por la suciedad, había vaciado su cuña y lo había aseado a diario para evitarle llagas. Declaró con rotundidad que esa joven mecánica lo había cuidado con más dedicación y humanidad que una hija de su propia sangre. Las palabras del señor Arturo cayeron como una bomba, dejando a todos atónitos. La mujer corpulenta se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir, sonrojada de vergüenza al recordar sus maliciosos comentarios. Adrián estaba estupefacto, intentando procesar la información. Miró mi aspecto demacrado, mi mono de trabajo desgastado y manchado de grasa. Luego miró a su padre. La cruda verdad sobre la soledad de su padre durante la enfermedad le llenó de un profundo sentimiento de culpa. Sin detenerse, el señor Arturo continuó, dándole a su hijo una orden tajante e inapelable. Señaló con la barbilla a mi padre, que descansaba en la cama de al lado, y le ordenó a Adrián que guardara ese dinero y fuera directamente a la caja del hospital a pagar hasta el último céntimo de las facturas de la operación y los medicamentos del padre de esa chica. Finalmente, miró a Adrián a los ojos y enfatizó con firmeza cada palabra. La difícil situación de esta chica, que me ha salvado la vida, como hombre de palabra que gana su propio dinero y como hijo que paga una deuda de gratitud en nombre de su padre, tienes la obligación de solucionarla por completo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La declaración de su padre hizo que Adrián reaccionara. Rápidamente, guardó el sobre en el bolsillo de su abrigo. Ignorando la curiosidad de los demás, se puso de pie y se giró hacia mí. Se ajustó el abrigo y se inclinó solemnemente ante mí, en un ángulo de 90 grados. Una muestra de máximo respeto y profunda gratitud de un hijo hacia la salvadora de su padre. Aquel gesto firme y sincero del director de empresa me dejó sin saber cómo reaccionar.
Agité las manos nerviosamente, retrocediendo hasta chocar con la cama de mi padre. Intenté rechazar una recompensa tan grande, diciendo que lo que había hecho era simplemente ayudar a un anciano en apuros, sin esperar nada a cambio. Afirmé que yo misma encontraría la manera de pagar las facturas de mi padre, y le pedí que no insistiera. Pero Adrián no me dejó terminar. Levantó la cabeza. Y su mirada ya no era la de un extraño, sino que estaba llena de una sincera empatía. Me pidió silencio con un gesto y me invitó a salir al balcón del pasillo para hablar en privado, lejos de las miradas curiosas. Dudé un momento, pero luego lo seguí. El viento frío de la mañana me golpeó la cara. Adrián se apoyó en la barandilla oxidada, frotándose la frente cansada. Sacó un paquete de cigarrillos, pero al verme, lo guardó. Rompió el silencio, presentándose formalmente y disculpándose de nuevo por su ausencia. Dijo que su padre era un hombre muy orgulloso y terco, que odiaba la lástima. El hecho de que hubiera permitido que una desconocida lo cuidara de esa manera demostraba la inmensa confianza que había depositado en mí. Afirmó que la orden de su padre no era una ocurrencia, sino una promesa de honor de su familia hacia su benefactora. Al oírle hablar de dinero, me apresuré a defender mi orgullo. Le miré a los ojos y le expliqué mis principios. Le dije que había ayudado a su padre por pura empatía. Que al ayudarlo, esperaba que, si mi padre se encontrara en una situación similar, alguien de buen corazón también lo ayudaría. Insistí en que no buscaba recompensa, ni me aprovechaba de la situación. Rechacé rotundamente su oferta de pagar las facturas para no dar la impresión de que vendía mi compasión. Adrián sonrió. Una sonrisa de quien entiende la naturaleza humana. Se acercó un poco más, y su mirada se posó en mis manos, que aferraban la fiambrera. Vio las durezas y los restos de grasa que el jabón no lograba quitar del todo. Luego miró mi mono de trabajo, con el logo descolorido de Aceros del Norte. Con la agudeza de un directivo, analizó la situación. Habló con calma, explicando dos cosas. Primero, que pagar los gastos médicos de mi padre no era caridad, sino la obligación de un hijo de saldar una deuda de gratitud. Dijo que yo no tenía derecho a privarle de esa oportunidad de honrar a su padre. Segundo, y más importante, se dio cuenta de que yo era una profesional cualificada. Conocía la industria de la región, y sabía que Aceros del Norte era muy exigente con sus operarios. El hecho de que una mujer joven como yo hubiera sobrevivido en ese entorno, con las manos callosas propias de un tornero, demostraba que era una trabajadora muy competente. Su acertado análisis me sorprendió. El que reconociera mi valía profesional, en lugar de verme solo como una chica pobre, derribó mis defensas. Le conté la historia de mi despido, del accidente de mi padre, y de mi desesperada búsqueda de trabajo, rechazada por ser mujer. Adrián escuchó atentamente. Cuando terminé, tomó una decisión que cambiaría mi vida. Se cruzó de brazos y, con la determinación de un hombre de negocios, me ofreció un puesto en una gran fábrica de componentes de precisión en Valencia. La fábrica pertenecía a su mejor amigo, Daniel. Explicó que estaban ampliando la producción para la exportación, y necesitaban urgentemente operarios cualificados para manejar tornos y fresadoras CNC. Me aseguró que el sueldo sería excelente, acorde a mi habilidad, sin la explotación de los talleres pequeños. La empresa cubría el alojamiento en una residencia para trabajadores, y lo más importante, allí se valoraba a las personas por su productividad y la calidad de su trabajo, sin discriminación de género. Me garantizó que si demostraba mi habilidad, tendría un futuro estable en esa nueva tierra. Mi corazón se aceleró ante una oferta tan atractiva. Era el salvavidas que necesitaba. Pero la imagen de mi padre paralítico me devolvió a la cruda realidad. Bajé la cabeza, con la voz apagada por la tristeza. Le confesé a Adrián que no podía abandonar a mi padre solo para irme a trabajar a miles de kilómetros. Su estado requería cuidados constantes. Aunque la oportunidad fuera increíble, tenía que renunciar para cumplir con mi deber de hija. Al oír mi dilema, Adrián no se desanimó. Propuso una solución tan práctica y razonable, que no pude negarme. Anunció que usaría el dinero que su padre le había ordenado para cubrir todos los gastos del tratamiento de mi padre en Asturias. No solo pagaría las facturas, sino que contrataría personalmente al mejor centro de fisioterapia de la provincia, a un fisioterapeuta y a una cuidadora profesional para que se ocuparan de mi padre. Él se haría cargo de sus sueldos mensualmente. Me dijo que me quedara en el hospital unas semanas más. Solo cuando mi padre estuviera estable y se hubiera adaptado a sus nuevos cuidadores, tendría que hacer las maletas y tomar el tren a Valencia. Adrián se acercó. Su voz sincera y persuasiva
Me pidió que no viera esto como un acto de caridad, sino como un intercambio justo. Él ayudaba a mi familia a superar la crisis para saldar su deuda de gratitud. Y yo, con mi habilidad, contribuiría a la fábrica de su amigo. Ambos nos beneficiaríamos de forma honorable. La forma en que lo planteó como un intercambio justo protegió mi orgullo. No me puso en la posición de una mendiga, sino en la de una trabajadora valiosa y solicitada. Los ojos se me llenaron de lágrimas, las que había contenido durante días de angustia. No eran lágrimas de autocompasión, sino de alivio y gratitud. Asentí, aceptando su oferta. Me prometí a mí misma que trabajaría con todas mis fuerzas, para demostrar que su elección había sido la correcta. Esa misma tarde, el ambiente sombrío de la habitación se disipó. Adrián llamó a su oficina y, poco después, un joven trajeado apareció en el hospital. Le comunicó a la enfermera de planta que todas las deudas de mi padre habían sido saldadas. La enorme factura que pendía sobre mi cabeza se redujo a cero. 2 horas después, tal como Adrián había prometido, llegó una mujer de unos 50 años llamada Teresa, una cuidadora profesional contratada por su empresa. Con gestos eficientes y profesionales, comenzó a asear a mi padre. Poco después, llegó el señor Julián, un conocido fisioterapeuta, y empezó a trabajar en la rehabilitación del brazo de mi padre. Ver a profesionales atendiendo a mi padre dejó asombrados a los demás pacientes de la habitación. A la mañana siguiente, el señor Arturo recibió el alta. Adrián llegó en un coche de lujo para llevarlo a casa. El anciano, ya vestido con su ropa de calle y apoyado en un bastón, se acercó a la cama de mi padre. Le estrechó la mano con fuerza. Los dos hombres, que habían compartido una experiencia límite, se sonrieron con complicidad. El señor Arturo le animó a seguir con la rehabilitación para poder volver a caminar. Mi padre, sin poder hablar, asintió vigorosamente. Mientras se despedían, Adrián se acercó a mí. Inesperadamente, sacó de su bolsillo una caja envuelta en plástico y me la entregó. Era un smartphone de última generación. Me negué al instante, diciendo que ya había hecho demasiado por mí. Adrián me sujetó la mano, impidiéndome rechazarlo. Me explicó seriamente que el trabajo en Valencia requería comunicación constante, recibir planos por imagen y hablar con el director. Mi viejo teléfono no servía. Insistió en que no era un regalo personal, sino una herramienta de trabajo que la empresa me proporcionaba. Su lógica impecable desarmó mi resistencia. Guardé el teléfono, abrumada por la gratitud. Mientras el coche de Adrián se alejaba, el señor Arturo bajó la ventanilla y se despidió de mí con la mano. El coche desapareció, cerrando el capítulo más oscuro de nuestras vidas. Mi padre, con lágrimas en los ojos, escribió con su dedo tembloroso en mi palma: recuerda a tus benefactores. Trabaja duro para devolver esta gran deuda con tu propia bondad. La noticia de que un benefactor rico había pagado todas nuestras deudas se extendió como la pólvora y llegó a oídos de mi cuñado. 2 días después, Sergio apareció en el hospital con una amabilidad ridícula. Llevaba una camisa impecable y una bolsa de naranjas de aspecto mediocre. Entró, se sentó junto a la cama de mi padre y, con falsa preocupación, le preguntó por su salud. Al ser ignorado, Sergio se volvió hacia mí, intentando sonsacarme información. Me susurró que la construcción iba mal, y que había oído que mi benefactor era el director de una gran empresa. Me pidió el número de teléfono de Adrián para intentar conseguir algún contrato. Al ver su rostro codicioso, recordé el billete de 20 euros que había tirado sobre la mesa. La ira me invadió. Aparté su mano bruscamente. Le recordé, palabra por palabra, lo que me había dicho: que la enfermedad de mi padre era un pozo sin fondo. ¿Por qué vienes a visitar este pozo sin fondo con una bolsa de naranjas pochas? Le espeté. Le dejé claro que el teléfono de Adrián era para asuntos de trabajo, no para que él mendigara favores. Mi rechazo frontal lo dejó humillado. Se puso rojo y se marchó a toda prisa bajo las miradas de desprecio de los demás. Esa noche, mi hermana me llamó, llorando y pidiendo disculpas por el comportamiento de su marido. La consolé, diciéndole que se ocupara de su familia, que lo peor ya había pasado, y que yo podía encargarme del futuro. Un mes después, gracias a los cuidados profesionales, la salud de mi padre mejoró milagrosamente. Le dieron el alta para continuar el tratamiento en casa. Con la ayuda de la cuidadora y el fisioterapeuta, mi padre se fortaleció. Ya podía caminar un poco con un bastón y comer por sí mismo. Al ver que todo estaba en orden, decidí cumplir mi promesa. Revisé el billete de tren que Adrián me había comprado. Hice una pequeña mochila con mi ropa de trabajo y algunos libros técnicos. La mañana de mi partida,
Abracé a mi padre en el patio. Con lágrimas en los ojos, me deseó un buen viaje y me aconsejó que fuera humilde y aprendiera de los demás. Asentí. Me puse la mochila y salí. Tomé el primer autobús a la estación de Gijón, con el billete que cambiaría mi vida en la mano, llevando conmigo mi oficio y una profunda gratitud hacia el sur, hacia una nueva vida en la fábrica de Valencia. El tren tardó casi un día en llegar a la estación Joaquín Sorolla. Bajé con mi mochila y me encontré con el sol y el calor del Mediterráneo, tan diferente del frío húmedo de mi tierra. Al salir, vi a un hombre con un cartel con mi nombre. Era Daniel, el director de la fábrica y amigo de Adrián. Su amabilidad al venir a recogerme me conmovió y disipó mi nerviosismo. Daniel, un hombre enérgico y afable, me llevó a la fábrica mientras me explicaba que estaban en plena producción para un pedido de exportación. Me dijo que Adrián le había hablado muy bien de mi habilidad y esperaba que me adaptara pronto al ritmo de trabajo. La fábrica era enorme, moderna y limpia, un mundo aparte del viejo y oxidado taller de aceros del norte. Daniel me presentó a Marcos, el jefe de producción, un hombre musculoso y de piel curtida. Cuando Daniel le dijo que yo era la nueva tornera de alta cualificación para manejar una máquina CNC, Marcos me miró con escepticismo. No ocultó su desconfianza hacia mi delgada figura. En cuanto Daniel se fue, Marcos me dijo sin rodeos que la mecánica de precisión era un trabajo muy exigente, que las mujeres no solían aguantar el ritmo. Me asignó el torno CNC más antiguo del taller, y me dio una semana para demostrar mi valía. Si no cumplía con las tolerancias básicas, informaría al director para que me enviara de vuelta a casa. Ante su actitud prejuiciosa, decidí aceptar el desafío en silencio. Sabía que las palabras eran inútiles. Solo los resultados hablarían por mí. Me puse el uniforme y me dirigí a mi puesto. Frente a la compleja máquina, no sentí miedo. Mis 8 años de experiencia en tornos manuales me habían dado una sensibilidad especial para el metal. Sin embargo, para dominar el CNC, tenía que aprender a programar. Me sumergí en el trabajo. Almorzaba rápidamente, y pasaba el resto del tiempo estudiando los manuales. Me quedaba después del trabajo para practicar. Los fines de semana, iba a librerías técnicas a comprar libros de programación. Combiné mis años de experiencia con un aprendizaje intensivo. Mi dedicación silenciosa empezó a llamar la atención de los otros operarios, aunque Marcos seguía observándome con recelo. Al mes siguiente, mis esfuerzos dieron fruto. Recibimos un pedido para fabricar un eje de transmisión muy complejo para un motor de exportación. La pieza requería un acabado superficial perfecto y una tolerancia mínima. Muchos operarios veteranos rechazaron el trabajo por miedo a estropear el costoso material. Marcos se acercó a mi máquina con el plano, desafiándome con la mirada. Me preguntó si me atrevía a aceptar el reto. Con calma, estudié el plano y acepté. Pasé toda la mañana afilando las herramientas y programando la máquina. Comprobé la alineación una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Cuando la máquina empezó a funcionar, observé la pantalla sin pestañear, combinando los datos del ordenador con mi intuición de artesana. Al mediodía, el primer lote de 20 ejes estaba listo. El inspector de calidad bajó al taller con un micrómetro digital. Después de medir meticulosamente cada pieza, levantó la vista, asombrado. Le comunicó a Marcos que todo el lote cumplía las especificaciones al 100%, sin un solo defecto. Marcos, al oír el informe, relajó su expresión tensa, cogió una pieza y la midió él mismo. Sosteniendo la pieza perfecta, admitió su error. Se disculpó públicamente por sus prejuicios de género. A partir de ese día, me nombró jefe. Mi primer sueldo fue 5 veces mayor que el que había ganado en mi antiguo trabajo. Saqué algo de dinero para mis gastos y, aunque Adrián ya se hacía cargo de todo, le pedí permiso para asumir yo los costes de mi padre. Le transferí el resto del dinero a la cuidadora. Mi vida se estabilizó. El trabajo me mantenía ocupada. Pero la satisfacción de crear algo valioso me daba una fuerza inagotable. Medio año después, la fábrica se enfrentó a un grave problema técnico. Un lote de piezas delgadas de aleación de aluminio para la industria aeronáutica se deformaba al sujetarlas en el torno. El equipo técnico no encontraba la solución. El plazo de entrega se acercaba y el prestigio de la empresa estaba en juego. Viendo su desesperación, propuse una solución basada en una técnica antigua. Pedí unas láminas finas de cobre y las coloqué manualmente en las mordazas del torno para distribuir la presión. Reprogramé la máquina para reducir el ángulo de corte y cambié el sistema de refrigeración. El problema desapareció. Las piezas salieron perfectas. Resolver esa crisis me valió el reconocimiento del director general. En la siguiente reunión,
Daniel me elogió delante de todos, me dio una generosa bonificación y me ascendió, saltándose varias categorías. Esa noche, recibí una llamada de Adrián desde el extranjero, felicitándome. Dijo entre risas. Siempre he confiado en el buen juicio de mi padre. Y no lo has decepcionado. Sus palabras me dieron aún más confianza en mi camino. El tiempo voló. Llevaba 2 años en la fábrica de Valencia. Gracias a mi capacidad y liderazgo, fui ascendida de jefa de equipo a subdirectora técnica, ocupando el puesto de Marcos, que a su vez fue ascendido a director de una nueva planta. Los operarios que antes dudaban de mí ahora respetaban mis decisiones. Con mis ahorros, alquilé un apartamento acogedor cerca de la fábrica y traje a mi padre a vivir conmigo. Su salud había mejorado mucho. Mientras yo trabajaba, él preparaba la cena, esperando mi regreso. Volver a un hogar cálido, con mi padre esperándome, hacía que todo el cansancio desapareciera. Un fin de semana, Adrián me llamó. Un socio suyo había comprado un viejo taller y no sabía cómo modernizar los tornos antiguos. Los ingenieros modernos solo sabían de CNC. Recordando mi experiencia, Adrián me pidió que fuera a echar un vistazo. Acepté sin dudar. Al entrar en el taller, el olor a grasa y el sonido de las máquinas me transportaron a mi juventud. Observé el funcionamiento y, gracias a mi experiencia, identifiqué el problema. Dibujé un esquema para modificar la transmisión de engranajes y añadir un motor paso a paso. Mi solución, que combinaba lo antiguo con lo nuevo, funcionó a la perfección. 3 días después, Adrián me llamó para darme la buena noticia. Esa misma tarde, recibí una transferencia de varios miles de euros en concepto de consultoría. Llamé a Adrián para rechazarlo, pero él insistió. Me dijo que no me pagaban por unos dibujos, sino por los 8 años de sudor y experiencia que me habían permitido resolver en una mañana un problema que tenía perplejos a una docena de ingenieros. Comprendí por primera vez el verdadero valor de mi oficio. En Navidad, con una generosa paga extra, compré 2 billetes de avión en clase preferente para llevar a mi padre a visitar nuestra tierra en Asturias. La vieja casa en ruinas había sido reemplazada por una nueva, sólida y luminosa. Los antiguos vecinos nos recibieron con alegría, elogiando a mi padre por tener una hija tan capaz. La noticia de nuestro regreso llegó a oídos de mi cuñado Sergio. El día antes de Nochebuena, apareció con cestas de fruta cara y botellas de licor. A diferencia de su arrogancia pasada, ahora se mostraba sumiso y halagador. Elogió mis logros e intentó pedirme que enchufara a un sobrino suyo en la fábrica. Miré su cambio de actitud sin rencor. Con calma y firmeza, le expliqué que en mi empresa la contratación se basaba en el mérito y que yo, como directiva, debía respetar las normas. Sergio se quedó sin palabras. Pero no se atrevió a replicar. En Nochevieja, llamé a Adrián para felicitarle las fiestas. Me respondió el señor Arturo, con voz fuerte y clara. Me contó que estaba muy bien, que caminaba a diario por el parque. Me preguntó por mi padre, y me aconsejó que le controlara la tensión con el frío. Antes de colgar, me dijo con la sabiduría de sus años. En la vida no hay que temer las caídas, solo caer y perder el espíritu. Eres una chica de principios y con un buen corazón. Sigue viviendo así. Sus palabras se grabaron en mi mente. Al mismo tiempo, mi vida personal en Valencia también florecía. En el trabajo, colaboraba a menudo con Pablo, un ingeniero de mantenimiento tranquilo y responsable. Su profesionalidad y su amabilidad sincera conquistaron poco a poco mi corazón. Compartíamos orígenes humildes y el deseo de formar una familia. Así que pronto decidimos casarnos. Nuestra boda fue sencilla pero emotiva, con todos nuestros compañeros. Adrián voló desde Asturias para asistir. En nombre de su padre, nos entregó un generoso regalo. Pero la sorpresa fue mayor cuando abrió una caja de terciopelo y sacó un colgante de jade. Era un regalo personal del señor Arturo. Una joya de familia que simbolizaba la paz y la fortaleza, para que me protegiera siempre. Sostuve el colgante, con lágrimas de felicidad en los ojos. El dicho quien bien siembra, bien recoge era cierto. Las semillas de bondad que planté en mis días más oscuros ahora daban los frutos más dulces. Como subdirectora, una de mis tareas era formar a los jóvenes. Me fijé en un aprendiz llamado David, un chico de origen humilde pero con una gran sed de aprender. Últimamente cometía muchos errores por agotamiento. Descubrí que trabajaba de noche como mozo de almacén para pagarse los estudios. Al ver su situación, que me recordaba a la mía, lo llamé a mi despacho. Le ofrecí una beca personal para que pudiera terminar sus estudios sin tener que trabajar de noche. A cambio,
Se comprometería a trabajar en la fábrica durante 3 años tras graduarse. David aceptó entre lágrimas. Tampoco olvidé a mis antiguos compañeros de Asturias. Llamé a Manolo, mi antiguo jefe, y le pedí que localizara a los hijos de 2 compañeros despedidos que tuvieran dificultades económicas. De forma anónima, les envié dinero cada mes para sus estudios. Ese año, la industria entró en crisis. Muchas fábricas cerraron. La nuestra consiguió un contrato vital para fabricar un molde de motor para una gran empresa automovilística. Era un trabajo extremadamente complejo. Los 2 primeros intentos, supervisados por ingenieros extranjeros, fracasaron. El cliente estaba a punto de cancelar el contrato. Asumí el reto. Durante una semana, me encerré con mi marido, Pablo, y el joven aprendiz, David, para rediseñar el proceso. Mi nueva propuesta, que modificaba el sistema de refrigeración del molde, funcionó. El tercer prototipo fue perfecto. Salvamos a la fábrica. En la fiesta de fin de año de la empresa, mi jefe, Daniel, subió al escenario. Contó la historia de cómo Adrián lo había convencido para contratarme hacía años, no por mi currículum, sino por mi carácter. Le había contado cómo una chica pobre, en su peor momento, cuidaba de un extraño en el hospital sin pedir nada a cambio. Una persona con esa integridad, había dicho Adrián, hará su trabajo con la misma honestidad. Daniel admitió que contratarme fue la mejor decisión de su carrera. Me llamó al escenario para recibir el premio a la empleada del año. Los aplausos resonaron en la sala. Miré a mi padre, que lloraba de orgullo, a mi marido, que me sonreía con amor, y a David, que aplaudía con entusiasmo. Cogí el micrófono y compartí mi historia. Hablé de la desesperación, pero también de cómo la fe en mi oficio y la bondad me habían guiado. Dije que la bondad, aunque no siempre se recompense de inmediato, nunca se olvida. Vivir de un oficio honesto es el camino más firme. Pero trabajar con un corazón limpio es la única forma de perdurar. Agradecí a mis benefactores, a mis jefes por darme una oportunidad, y prometí seguir guiando a las nuevas generaciones. Mi historia de lucha terminaba con un aplauso atronador. Sonreí, bajé del escenario, y corrí a los brazos de mi familia, lista para un futuro brillante y en paz.